En México, una persona puede pensionarse ya sea mediante alguna de las dos principales instituciones de seguridad social del país, mediante una Afore o mediante una institución privada como una aseguradora. Y no te miento con el título del video, hay personas que sí pueden ser candidatas y que incluso ya están recibiendo pensiones de más de 70,000 pesos mensuales, cantidad que para 2024 incrementa a más de 80,000 pesos mensuales. En este video te quiero platicar cuáles son esos casos particulares e incluso si no fueras un candidato a incrementar tu pensión hasta este monto, seguramente sí podrías incrementarla. Soy Alejandro Lara, comenzamos. Vamos a comenzar descartando a quienes no pueden acceder o les sería casi imposible acceder a este tipo de pensiones. La generación millennial descartada. Nosotros no tenemos esta oportunidad porque mayormente nos vamos a pensionar si alcanzamos una pensión a través de la Afore. Las personas que mediante la seguridad social sí podrían alcanzar pensiones de más de 80,000 pesos son las que pertenecen a la ley 73, que tampoco son pocas personas. En este momento las más jóvenes tienen alrededor de 45 años. Por el grupo de personas que ven este canal, quizás no eres tú, pero sí podría ser tu mamá, tu papá, tus abuelitos. A ellos sí podrías ayudarlos a alcanzar este tipo de pensiones. Específicamente la ley 73, refiriéndonos a la edad, tiene dos tipos de pensiones: la pensión por vejez y la pensión por cesantía en edad avanzada. Esto primero es importante porque a su vez la edad a la que te retiras, que puede ser a partir de los 60 años, es la que nos dice con qué porcentaje de cuantía de la pensión de vejez te vas a retirar, llegando a ser el 100% a los 65 años. Pero lo primero sería cumplir con los requisitos para poder acceder a una pensión mediante la ley 73. Todos indispensables, comenzando con el primero. Para pertenecer a la ley 73 debes tener al menos una semana cotizada antes del 1 de julio de 1997. Esta fecha es la que separa las que en este momento son las dos leyes, refiriéndonos a las pensiones que conviven en México. Antes de esta fecha tenemos a la llamada ley anterior, esta ley 73. Posterior a esta fecha tenemos a la ley 97 o la famosa ley Afore. Hay varias formas de corroborar a qué ley perteneces. Las Afores te lo dicen en tu estado de cuenta cuatrimestral. También puedes descargar tu reporte de semanas cotizadas del IMSS y si ves una semana cotizada antes del 1 de julio de 1997 podemos continuar. Pasamos al siguiente filtro. Así como a los millennials no nos queda de otra que comenzar a planear nuestro retiro desde ya, en la ley 73 una pensión tan alta como estos 80,000 pesos nunca será casualidad, es resultado de la planeación. Para esto vamos a necesitar una especie de complemento para la ley 73 que se llama continuación voluntaria en el régimen obligatorio, mayormente conocida como modalidad 40. Esta forma de aseguramiento voluntaria estaba pensada originalmente dirigida para personas que por alguna razón perdieron esa relación obrero-patronal en la formalidad. Esto es bien sencillo. Para pensionarnos por ley 73 debemos hacerlo dentro de algo que se llama periodo de conservación de los derechos. Modalidad 40 le permitía a las personas que por algún motivo habían perdido su relación patronal asegurarse de manera voluntaria pagando las cuotas obrero-patronales directamente al IMSS y de esta forma conservando el derecho a la pensión. Así que primer punto, modalidad 40 implica una inversión. Sin embargo, por la forma como se legisló, le permite a las personas registrarse con el salario de cotización que ellos elijan, siempre y cuando cumplan con la condición de que debe ser igual o superior al último que tuvieron registrado. Y aquí es donde tenemos la clave, porque en la ley 73 los dos factores que en mayor medida determinan el monto de tu pensión son el número de semanas cotizadas adicionales que lograste a las 500 mínimas requeridas por ley y el salario promedio que tuviste en las últimas 250 semanas cotizadas. Así que una persona con modalidad 40 podría seguir sumando semanas cotizadas y modificar el salario que tuvo en las últimas 250 semanas. Para esto debería registrarse con un salario alto, eliminando los salarios bajos que tuvo durante su trabajo. Insisto, esto implica una inversión, pero a cambio podemos tener una pensión topada a lo equivalente a un salario de 25 UMAs diarias. Con el valor de la UMA en 2024, estos son 2,714 pesos diarios, o bien un salario mensual por mes de 30.4 días de más de 82,000 pesos. Parece muy bueno para ser verdad y en este caso modalidad 40 sí lo es, porque está perfectamente legislada en la ley 73 del IMSS. Sin embargo, tenemos otro filtro. Hay algunos requisitos que debemos cumplir para poder ingresar a esta modalidad. El primero de ellos es que dado que es un régimen de aseguramiento de manera voluntaria, entonces no debe existir una relación obrero-patronal. Es decir, para poder inscribirte no debes estar cotizando
cotizando mediante un patrón ante el IMSS. Segundo requisito, deben haber transcurrido máximo 5 años desde la última baja registrada en la constancia. Y finalmente debemos tener al menos 52 semanas cotizadas en los últimos 5 años. Así que hasta aquí ya vamos descartando candidatos. Quienes pueden acceder a una pensión de 80,000 pesos mensuales. Primero, aquellas personas que pertenecen al régimen de la ley 73. Segundo, personas que pueden planear ingresar a modalidad 40. Tercero, y el filtro más estricto, necesitamos tener al menos 1,600 semanas cotizadas a los 60 años. Este último filtro no lo encontrarás estipulado en ninguna parte de la ley, porque aquí es donde comienza nuestra tarea de análisis financiero. En tu plan de retiro.mx ya hemos hecho bastantes corridas financieras y hemos llegado a esta conclusión. Si quieres una pensión de más de 80,000 pesos mensuales, necesitas ingresar a modalidad 40 con mínimo 1,600 semanas cotizadas. Por supuesto, un requisito que no todas las personas pueden cumplir, pero también menos del 1% de la población gana más de 80,000 pesos mensuales. Para entender por qué necesitamos 1,600 semanas cotizadas, vamos a realizar 3 proyecciones con ayuda de una calculadora que programamos en el despacho, que por cierto tenemos disponible para la venta. Si te interesa, mándanos un mensaje, estarás viendo nuestros datos de contacto. Y vamos a pensar que 3 personas llegan al despacho de tu plan de retiro.mx en búsqueda de asesoría financiera. El objetivo, lograr una pensión de más de 80,000 pesos. La primera persona se llama, como tu servidor, Alejandro. Es una persona de 60 años cumplidos y tiene 1,600 semanas cotizadas. En todos los casos, para lograr una pensión tan alta, será necesario inscribirnos durante las 250 semanas cotizadas que utiliza la ley para el cálculo de la pensión. Estos son casi 5 años y debemos hacerlo con un salario de 25 UMAS. De modo que Alejandro haría el trámite de su pensión a los 65 años. Eso sería en el 2029. Y vamos a comenzar a capturar sus datos. Antes de ingresar a modalidad 40, Alejandro tenía un salario promedio para sus últimas 250 semanas cotizadas bastante común, 450 pesos diarios. Lo que buscamos al ingresar a modalidad 40 durante 250 semanas es eliminar todos estos salarios que, para efectos de nuestro objetivo, se consideran bajos y sustituirlos por el salario topado, que para 2024 es de 2,714.25 pesos diarios. En las pestañas de modalidad 40 vamos a ir viendo primero cuánto necesita invertir para lograr su objetivo. Recuerda que de manera voluntaria Alejandro tendría que pagarle estas cuotas directamente al IMSS, no se las pagas a ningún asesor, de modo que durante los siguientes casi 5 años tendría que pagar cuotas mensuales en promedio de 12,362 pesos. Todo esto deriva en una inversión total para su modalidad 40 de 738,700 pesos. Inversión nada barata, pero justamente por eso te decíamos que no es casualidad obtener una alta pensión, se debe planear. El objetivo inicial es medir la meta y ya tú sabrás cuántos años tienes para poder lograr esta cantidad. También mucha gente platica esto con sus hijos y en conjunto logran estas metas financieras. Ahora pasamos al cuadro de mejora de pensión, donde vamos a ver 2 cantidades. La primera cantidad es el monto que Alejandro hubiera recibido sin ingresar a modalidad 40 y simplemente pensionándose con lo que ya tenía, una pensión de 12,000 pesos mensuales. Pero como si estamos planeando ingresar a modalidad 40, puedes ver que logramos el objetivo inicial. A los 65 años, Alejandro tendría una pensión de 80,786.65 pesos. Logramos el objetivo, pero hubo una inversión, en total 738,700 pesos. Haciendo la diferencia entre los dos montos de pensiones, podemos ver que mejoramos lo que le va a tocar en 68,000 pesos mensuales. Con esta mejora de pensión y considerando la inversión que tuvo que hacer, tenemos 11 meses como periodos de recuperación de la inversión. En menos de un año, Alejandro recupera la inversión que hizo en modalidad 40 y se queda con una pensión vitalicia que se actualiza cada año conforme a la inflación, que comienza en más de 80,000 pesos mensuales. Además, recibe un aguinaldo equivalente a 30 días de pensión por ahí del mes de noviembre. También recupera el servicio médico, y cuando vemos casos como este parece demasiado bueno como para ser verdad, pero insisto, modalidad 40 está perfectamente legislada en la ley 73 del IMSS, así que en este caso sí hablamos de probablemente la mejor inversión financiera de México. Vamos a pasar al segundo escenario. Ahora tenemos a Saraí, una persona que llega al despacho de tu plan de retiro con 1,800 semanas cotizadas, 200 semanas cotizadas más que Alejandro, y ella incluso podría cumplir con este objetivo 2.5 años más jóvenes. Si ella tuviera estas 1,800 semanas cotizadas a los
57.5 años, ella podría ingresar inmediatamente a modalidad 40 durante los mismos 5 años con el salario topado de 25 UMAS. Esto significa que ella se pensionaría a los 62.51 años. El resto de datos los vamos a dejar iguales. Vamos a suponer que antes de ingresar a modalidad 40 tenía un salario promedio para las últimas 250 semanas de 450 pesos diarios. Pasando a la pestaña de la inversión, podemos ver que tuvo que pagar cuotas mensuales prácticamente similares a Alejandro, en promedio 12.362 pesos, para una inversión total de 738.774 pesos. Modalidad 40 cuesta lo mismo independientemente de tu edad. Lo único que cambia es el salario con el que deseas registrarte, y en ambos casos lo hicimos con el salario topado. En la pestaña de resultados vemos que de la misma forma, si Saraí no hubiera ingresado a modalidad 40, hubiera tenido una pensión apenas arriba de 12,000 pesos mensuales. Pero como planeó su ingreso durante 5 años, logramos nuevamente el objetivo. A los 62.51 años, edad que el IMSS redondea a 63 años, Saraí estaría recibiendo una pensión de más de 81,000 pesos mensuales. Y ahora recupera su inversión en menos de 11 meses. Finalmente tenemos a Yair, una persona que sí se supo la de chambear y que llegó con nosotros, vamos a suponer a la misma edad que Sara, 57.5 años, pero él logró 2,000 semanas cotizadas. Vamos a dejar exactamente el mismo salario antes de ingresar a modalidad 40, 450 pesos diarios, y vamos a inscribirlo a esta modalidad durante 5 años con un salario topado. Aquí se comprueba lo que ya te había dicho, modalidad 40 cuesta exactamente lo mismo independientemente de tu edad. Tenemos la misma inversión total de 738,000 pesos, pero ahora como Yair tenía 2,000 semanas cotizadas, su pensión mejorada se estima en más de 91,000 pesos mensuales. Yair recupera su inversión en menos de 10 meses y a partir de ahí se queda con una pensión mejorada vitalicia que se incrementa cada año conforme a la inflación y que representa un sueldo que menos del 1% de la población gana. Insisto, obtener una alta pensión nunca será casualidad, siempre es consecuencia de la planeación. A partir de aquí concluimos que sí hay personas que son candidatas para recibir más de 80,000 pesos mensuales en pensión. ¿Cuáles serían esas personas? Primero, si perteneces a la ley 73. Segundo, si estás proyectando tener al menos 1,600 semanas cotizadas a los 60 años. Tercero, si puedes ingresar a modalidad 40. Y finalmente, si puedes hacer una inversión durante 5 años de más de 730,000 pesos. Requisitos que la mayoría de la gente no pueden cumplir, pero insisto, a cambio obtenemos un sueldo que menos del 1% de la población gana. Por supuesto, para todo esto hay que hacer el análisis financiero correspondiente e incluso si no cumplieras con estos requisitos pero perteneces a la ley 73, no significa que no puedas incrementar el monto de tu pensión. Vamos a hacer un último ejercicio en donde vamos a retomar a Alejandro, que era el que tenía menos semanas, 1,600 semanas cotizadas. Vamos a suponer que él nos hubiera dicho, ¿sabes qué? Tu plan de retiro.mx, yo no puedo pagar modalidad 40 durante 5 años, pero sí tengo ahorros y puedo hacerlo durante 2. Un escenario más lograble para él y no por esto malo. Viendo los resultados vemos que triplicamos la pensión que hubiera recibido. Ingresando 2 años a modalidad 40, logra una pensión de 32,000 pesos mensuales. De hecho, este podría ser otro muy buen video ahora que lo estoy pensando. ¿Qué necesitamos para obtener una pensión de más de 30,000 pesos mensuales? El mensaje de todo esto, ya te lo había comentado, es el mismo. Obtener una muy buena pensión nunca será casualidad, siempre será consecuencia de una planeación financiera. Y dependiendo de tu contexto, siempre vas a poder encontrar escenarios en donde el costo representa algo que vas a poder pagar y el beneficio termina siendo que recuperes tu inversión en menos de 2 años. La decisión siempre es personal. En tu plan de retiro.mx a esto nos dedicamos, a brindarte las herramientas y los datos necesarios para que con ayuda de tu familia tú puedas tomar la mejor decisión financiera para tu retiro. Entonces, si te interesa una asesoría en materia de ley 73, adquirir nuestra calculadora para que puedas hacer tus propios escenarios o un proyecto integral de pensión donde vamos a encontrar ese punto de equilibrio, mándanos un mensaje, estarás viendo nuestros datos de contacto. Espero que la información te haya servido y si tú no perteneces a la ley 73, por ahí revisa la constancia de semanas cotizadas de tu mamá, tu papá, tus abuelitos. Probablemente ellos sí podrían obtener una alta pensión. Soy Alejandro de tu plan de retiro.mx. Nos vemos en el siguiente. Bye.